Bienvenidos otro día más a Derecho a Juicio. Les invitamos a participar en nuestro debate a través del correo electrónico que ponemos a su disposición, consultas@tribunaltelevisión.tv. También les recuerdo que a partir de ahora podrán disfrutar de la programación de Tribunal Televisión no solo a través del canal 141 de la plataforma Imagenio, sino que también podrán sintonizarnos a través del canal 39 de la televisión digital terrestre. Sin más, comenzamos. La violencia doméstica es una lacra que parece que la sociedad moderna está obligada a padecer. Cada año el número de mujeres víctimas por parte de sus parejas o exparejas no solamente no es un número que se quede estable, sino que aumenta. En el año 2004 se promulgó la Ley Integral contra la Violencia de Género y todo parece indicar que a día de hoy no ha resultado como se esperaba. Hablamos de cifras, hablamos de estadísticas, pero no podemos olvidar que estamos hablando de personas, de seres humanos, de mujeres, hombres y niños que día a día sufren maltrato. Está con nosotros la presidenta de la asociación ADEMUVIC, doña Carmen Ronell. Carmen, bienvenida a Derecho a Juicio. Buenos días. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, desde ADEMUVIC, ¿cómo ayudan a las mujeres víctimas que acuden a ustedes? Desde ADEMUVIC, en primer lugar, atendemos a las mujeres en su grado o situación de violencia, que no olvidemos puede manifestarse de muy diferentes maneras. Usted comentaba al principio que hay una ley integral contra la violencia de género y que quizás no haya dado el resultado que se esperaba de ella. Sería importante dejar una idea clara, por lo menos la tenemos nosotras algunas mujeres, y es que la ley no es más que un punto en el largo recorrido de la violencia para intentar mejorar y atender a las mujeres víctimas de violencia. No quiere esto decir que la ley, porque haya tantas muertes y tantos asuntos de violencia que salen a la luz, haya fracasado. No, no ha fracasado. Lo que ocurre es que la violencia no es más que un instrumento, entre otros muchos, la ley integral, quiero decir. Entonces, la ley integral está cumpliendo con su papel, con su objetivo, requiere más fondos, es decir, que determinados aspectos de la ley integral todavía no están dando resultado porque no se ha empleado ni los fondos ni quizás los medios necesarios para llevarla a cabo. Me estoy refiriendo, en este caso, muy claramente, en el papel que cumplen los juzgados. Entonces, sobre una violencia X, digamos, de 100 mujeres, y estoy repitiendo de memoria datos del Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, solamente se denuncia el 20% de la violencia ejercida sobre las mujeres. Es decir, ya se nos queda un 80% de mujeres fuera, víctimas de violencia, que no han denunciado. De ese 20% de mujeres que denuncia, solo un 25% termina en una sentencia condenatoria para el agresor denunciado. Entonces, veamos cuánta violencia se nos queda fuera y qué mecanismos son necesarios para animar a las mujeres a que denuncien. Carmen, aprovechando uno de los datos que daba usted antes, hablando de los juzgados, desde el colectivo de jueces, uno de los problemas a los que se enfrentan es que sí que es cierto que ha aumentado el número de denuncias por maltrato, pero esas denuncias, muchas de ellas se acaban retirando, con lo cual dicen que no pueden tampoco emprender ese proceso legal. ¿Por qué estas mujeres, una vez dan ese gran paso, retroceden? Bueno, la mujer víctima de violencia es víctima de violencia, es decir, la violencia, en este caso machista, la violencia de género, no se ejerce por casualidad, es un instrumento, una herramienta para controlar. Es una herramienta de poder para someter y controlar a la mujer. Evidentemente, no toda la violencia es muerte, acaba en muerte, pero hay mucha más violencia además de las muertes. Quizás en los últimos tiempos lo que estamos tratando es de que no quede silenciada la violencia, y por un lado, y por otro lado, que frente a la violencia de género se imponga, se lleve a la idea de tolerancia cero en todas sus manifestaciones, desde que empieza esa violencia a crearse
por un concepto, por una opinión a los niños en las escuelas, en la sociedad, es decir, en todas sus manifestaciones, hasta esa brutal muerte de mujer, hay todo un recorrido de violencia que está en el ambiente, y ahí es donde tenemos todas y todos que trabajar para erradicarla. Porque es verdad que muchos hombres, por suerte, nos dicen: yo no tengo que ver nada con esa violencia, yo no ejerzo esa violencia. Y entonces hay que decir, pues sumémonos, hombres y mujeres, a erradicarla en todas sus manifestaciones. Rápidamente, Carmen, me gustaría que me contestara qué papel juegan los niños que están padeciendo, que se crían con este entorno de maltrato y de violencia. ¿Qué papel juegan en el futuro? ¿Es probable que se conviertan a su vez en maltratadores? Es posible, pero la probabilidad no tiene por qué ser matemática. Quiero decir que si un niño ha visto en su casa un padre, un hermano, un ambiente de violencia, es decir, de falta de respeto, de violencia física, de humillación, de intolerancia hacia la mujer, puede repetir esos esquemas, puede repetir esas conductas, pero no necesariamente ha de ser así. Sí vemos que muchos maltratadores, cuando luego son tratados, algunos que desean bueno, pues que se intervenga con ellos desde el punto de vista psicológico, sí han reproducido, sí han visto esas conductas en su familia, pero también hay muchos niños y niñas que han visto esa conducta y no tienen por qué reproducirla. Por concluir un poquito esta breve entrevista, Carmen, ¿cuáles son los puntos que desde su asociación considera que hay que pulir de la actual ley integral? Pues vamos a ver, la ley es un recorrido, es un camino, como todas las leyes cumple una función exclusivamente a nivel legal, recoge una opinión. Yo diría que es fundamental más inversión en la prevención que recoge la ley a nivel de las escuelas, más inversión en el tratamiento que se da a las mujeres que acuden a los centros para que los médicos también detecten desde el ámbito de la salud, detecten esa violencia que puede estar en el ambiente, y sobre todo en los juzgados. Los juzgados de violencia contra la mujer nacen saturados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que tirar la toalla? No, quiere decir que es muy necesaria esta ley y que hay que dotarla de más medios. Y los funcionarios y funcionarias, desde los jueces hasta el último funcionario, ha de tratar de una manera muy especial a esa mujer que ha tenido el valor de llegar al juzgado y denunciar. Y hay que atenderla desde el principio hasta el final. Eso sin duda alguna. Carmen Ronell, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Derecho a Juicio. Gracias a ustedes. Uno de los pilares básicos para que la ley integral contra la violencia de género pueda llevarse a cabo correctamente son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes a menudo se han encontrado con numerosos problemas para llevar a cabo su trabajo. Está con nosotros Rodrigo Gavilán, portavoz de la Confederación Española de Policía. Rodrigo, bienvenido a Derecho a Juicio. Encantado. La primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuáles son los problemas a los que os enfrentáis la policía en vuestro cometido diario en torno a la violencia? Bueno, nosotros, las fuerzas del Cuerpo de Seguridad en general, en concreto el Cuerpo Nacional de Policía, pues el principal problema que nos encontramos es que no tenemos funcionarios suficientes para proteger a las mujeres que ya tienen decretada una orden, ¿no? O sea, es decir, aquellas mujeres que ya el juez de instrucción ha decretado una orden de alejamiento, una orden de protección, no tenemos policías para protegerlas, ¿no? Y desde luego yo creo que algunos datos son reveladores, ¿no? Por ejemplo, en la comisaría de distrito de Usera, en Madrid, tenemos 4 funcionarios de policía para proteger a 1.100 mujeres con orden de protección. En la comisaría de policía de Toledo tenemos 4 policías para proteger a 800 mujeres con orden de protección en Toledo. En Murcia, 10 policías para 550 mujeres. En Zaragoza, 19 policías en segunda actividad, es decir, prejubilados, para 2.100 mujeres maltratadas. En Valladolid, 8 para 330. En Córdoba, 6 para 432. Es decir, la media anual actualmente en España está en un policía
cada 250 mujeres maltratadas con orden de protección, ¿no? Por tanto, ya vale que el Ministerio del Interior y el Gobierno actual y también el Gobierno anterior estén mandando globos sondas constantes a los medios de comunicación diciendo que ha habido un plan de choque, un esfuerzo por parte del Ministerio del Interior o por parte del Gobierno para reforzar las unidades de prevención y de protección a las mujeres, cuando nos encontramos con que el ratio medio en España es 250 mujeres por cada policía. A mí me dicen los funcionarios de policía que están destinados en las unidades especiales de protección a las mujeres que dice, es que las mujeres que yo tengo que proteger es que ni las conozco, es que no las he visto en mi vida, es que conozco a 10, a 12, a 15 y el resto se las llama por teléfono 1 o 2 veces al mes o una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿no? Y en base a lo que nos dicen por teléfono hacemos un escrito al juzgado, lo remitimos y les comunicamos al juzgado en qué situación se encuentra la mujer, ¿no? Por tanto, es aberrante que la policía no pueda proteger a las mujeres con orden de protección, y así está ocurriendo lo que está ocurriendo, que no tenemos funcionarios para proteger a las mujeres, ¿no? Y en segundo lugar, una de las cosas más importantes que yo creo que la opinión tiene que saber es que quien delimita el nivel de protección que la mujer hay que asignar es un ordenador. Es decir, hay 4 niveles de protección según la ley: el alto, el medio, el bajo y el sin evaluar, es decir, 4. Bien, pues entonces la mujer maltratada viene a denunciar a la comisaría y el policía que está allí destinado, pues obligatoriamente, según las instrucciones del Ministerio del Interior, le hace una batería de preguntas sobre los ingresos económicos, sobre la situación familiar, sobre la escolarización de los hijos, y entonces el policía va marcando con una X en el cuestionario, porque es así como está establecido. Y al final le da al Enter y sale un folio, y es el ordenador quien dice, esta mujer está en nivel 2, en nivel 3, en nivel 4 o en nivel sin necesidad de protección. Y a partir de este cuestionario se remite al juzgado y el juez es el que determina si esa mujer tiene que tener orden de protección, si no tiene que tener orden de protección o si tiene que tener custodia. Es decir, en todo el proceso desde que la mujer viene a denunciar hasta que el juez determina si tiene que haber orden de protección pasa un día, pero no hay ni psicólogos, ni peritos judiciales, ni entrevista personal, ni psiquiatras, ni asistente social. Es un cuestionario de preguntas que se da al Enter, sale el folio, se la manda al juez y el juez en base a ese cuestionario decreta la orden de alejamiento o no la decreta. Por tanto, nos estamos encontrando que una máquina en todas las comisarías de España es quien delimita las órdenes de protección, y cuando se expide y se ordena esta orden de protección no hay policías para custodiar a las mujeres. O sea que podríamos decir, Rodrigo, que la policía no da abasto, ¿no? No, no es que da abasto, es que no es que haga falta un refuerzo. Es que lo que hace falta es poner policías. O sea, ¿Cuáles son las medidas que ustedes han propuesto para mejorar la calidad de estas mujeres? Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que hoy en día no hay todavía ninguna medida establecida. Estamos a cero. Es decir, si 250 mujeres maltratadas tienen que ser atendidas por un policía, pues es que no es que esto colapsado, es que no existe ningún ordenamiento jurídico ni existe ningún nivel de protección para con ninguna mujer. Y es lo que está ocurriendo, es que la policía y las fuerzas del cuerpo de seguridad no podemos proteger a las mujeres porque el Ministerio del Interior no dota de personal suficiente para proteger a estas mujeres. Y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y en segundo lugar, que desde que la mujer presenta la denuncia hasta que se acuerde una orden de protección, que tiene que ser pues inmediato, seguramente el día siguiente, aparte de ese cuestionario ridículo que tienen que rellenar las mujeres, pues tiene que haber una serie de peritos judiciales, una serie de peritos psicólogos o psiquiatras que sean quien determinen que efectivamente necesitan o no necesitan una protección, o por lo menos establecer cuál es el nivel. Rodrigo, otra pregunta que yo le quería hacer es la siguiente: ¿qué papel juega la inmigración en todo este tema de la violencia doméstica? Porque ha aumentado también el número de mujeres pertenecientes a otra nacionalidad maltratadas. Bueno, la verdad que hablar de inmigración y relacionarlo con mujeres maltratadas siempre es peligroso, ¿no? Con delincuencia. Pero bueno, efectivamente, cuanto más población tiene un país, pues por inercia, por ser directamente proporcional, también sube el nivel de delincuencia, pero es porque hay más habitantes. Sí que está claro que alguna población pues hispanoamericana o alguna de África del Norte, pues no tienen tan bien conceptuada o también establecido una estructura familiar a la mujer como puede existir en la civilización occidental. Y efectivamente las órdenes de protección con respecto en concreto a alguna nacionalidad como puede ser la ecuatoriana, pues ha subido por encima de la media española. No es que todos sean maltratadores, solamente que ha subido por encima de la media española, ¿no? Y tenemos el problema también de que, claro, cuando un extranjero que está trabajando en España, que está
integrado en el mercado laboral comete un delito contra su mujer, pues se le aplica una medida cautelar. Pero esta medida cautelar, según el ordenamiento jurídico, conlleva la expulsión del territorio español. Pero luego no se puede expulsar tampoco a un integrante de la familia porque rompes el núcleo familiar. Y si rompes el núcleo familiar, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no se podrá expulsar a ningún extranjero si se rompe la estructura familiar. Por tanto, nos encontramos los policías en que sí que hay que expulsarle, pero no le podemos expulsar porque rompemos la estructura familiar y estamos contraviniendo una sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, lo que hay que hacer es esclarecer el ordenamiento jurídico, ¿no? Porque yo como policía no puedo tomar una decisión porque soy un simple policía, no soy un juez, ni soy un delegado del gobierno, ¿no? Entonces hay que establecer los criterios adecuados, que no sea una entrevista en un ordenador que delimite las órdenes de protección, que no sean 4 policías para proteger a 1.100 mujeres como ocurre en comisarías de distrito, y que no sea siempre la policía quien toma una iniciativa cuando esa iniciativa la tiene que resolver un juzgado de instrucción, ¿no? Sin duda alguna, Rodrigo, medidas importantes de las que ha hablado que tendrán que tenerse en cuenta en un futuro. Ya verá cómo no se arregla. Pero... Esperemos que sí. Rodrigo Gavilán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Derecho Encantado. a Juicio. A raíz del pasado 26 de febrero, día negro en el que murieron en un mismo día 4 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, se ha reabierto el debate. Los últimos datos publicados hace poco por el Instituto de la Mujer no dejan lugar a dudas. Entre 2000 y 2007, un total de 509 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. 2007 se cobró 71 víctimas, 3 más que en el 2006, año en el que hubo que lamentar 68 muertes. De poco ha servido hasta el momento la Ley de Violencia de Género promulgada en diciembre de 2004. Tampoco parece que las campañas publicitarias instando a las mujeres a denunciar los malos tratos hayan influido en el ánimo de los asesinos en potencia. Muchas veces la acusación y la posterior orden de alejamiento solo sirven de acicate para que los maltratadores culminen una tarea con resultado de muerte. Después del pasado 26 de febrero, día negro en el que murieron 4 mujeres a consecuencia de la violencia de género, la propia vicepresidenta de la Vega declaró que la actual ley funciona, pero que necesita desarrollarse y complementarse con más medidas de protección y apoyo a las mujeres y persecución de los maltratadores. El presidente Zapatero ha declarado que si gana las elecciones piensa convocar una conferencia de presidentes autonómicos específica para sumar esfuerzos y acabar con esta lacra. Por su parte, el dirigente popular, Ángel Acebes, manifestó que son necesarias nuevas medidas porque la postura del Gobierno durante la última legislatura no ha dado resultados y que la actual ley ha supuesto un fracaso rotundo. Hace pocos días, desde el Ministerio de Trabajo, la secretaria de Políticas de Igualdad secundó la opinión de que la actual ley contra la violencia de género funciona y afirmó que el elevado número de víctimas mortales se debe a la irresponsabilidad de las mujeres, ya que solo el 20% de las víctimas denuncian y que de ese porcentaje la mitad renunciaron a las órdenes de protección. Además, Soledad Murillo instó también el pasado martes a sacar de la batalla política la violencia de género y animó a todos los partidos a sumar esfuerzos. Desde luego es un tema que necesita soluciones urgentes y una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad. Los maltratadores deben ser apartados de las mujeres como sea. De otra manera, la siniestra lista de la violencia seguirá creciendo. Hoy comparte en mesa conmigo doña Covadonga Naredo. Ella es la directora del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas. Covadonga, bienvenida a Derecho a Juicio. Y don Francisco Zugasti, presidente de la Asociación Pro Justicia. Bienvenido. Buenos días. La primera pregunta, que es casi obligada, Covadonga, es ¿cubre esta ley todos los aspectos del maltrato? Sí, la ley lo cubre. La ley, cuando nace en el 2004, tiene un amplio abanico, digamos, desde la sensibilización, la prevención y lo que es el tratamiento, tanto jurídico, psicológico como social y laboral, ¿no? La ley es buena, la ley no está fallando. Quizá hay que entender que los que podemos estar fallando de alguna manera es la sociedad en general. No tiene un conocimiento claro de verdad de lo que es la violencia de género. Quizá todavía hay ese conocimiento o esa percepción de que sea aquella mujer que muere o una mujer que vemos que salen en los medios de comunicación físicamente destrozada, pero no hay una percepción de que hay un proceso anterior, una mujer en la que se le, sobre todo psicológicamente, se la controla, se la
anula de alguna manera, no llega a ser una persona, digamos, totalmente plena y desarrollada, y no lo percibimos la sociedad como tal, con lo cual no damos un paso de a lo mejor gente que tengamos cercana, mujeres cercanas, familiares o vecinas, para que nosotras, la sociedad en general, demos el paso de denunciar o poner en conocimiento de servicios sociales. Y también los que trabajamos en este ámbito en general, entender que es una mujer con un perfil psicológico muy específico, o sea, porque está muy machacada, más que un perfil es la situación que vive, está muy machacada, sufre estrés postraumático, una situación muy parecida a la que vive un prisionero de guerra, para que lo entendamos un poco. Y entonces en esa situación la mujer no es capaz de responder, y ahí debemos de entender por qué a veces piensa en retirar la denuncia, en perdonarle en muchos casos, y si los que trabajamos en este ámbito lo vemos de otra manera, ayudaríamos mucho más. Crea una relación de dependencia, podríamos decir, ¿no, Covadonga? Sí, totalmente de dependencia emocional y de una paralización, de no saber qué hacer, cómo responder, porque cualquier cosa que haga siempre es mala y siempre hay un golpe, un grito, algo que la anula totalmente. Francisco, le lanzo la misma pregunta. ¿Cubre la ley todos los aspectos del maltrato? No, en absoluto. De hecho, se centra solamente en el maltrato que reciben las mujeres, que nadie lo niega que exista. Bueno, en lo que no se da es en la medida o en las cifras que nos quieren hacer creer. De esta ley se ha excluido a los hombres, a los niños, en fin, a otros colectivos que también sufren maltrato. Nosotros, como te comenté ayer, hacemos el paralelismo con el mundo de la sanidad. Así como cuando vas al médico, vas y le dices al médico los síntomas que tienes, de lo que estás padeciendo, los que notas, el médico te hace análisis, pruebas, elabora un diagnóstico de acuerdo a esos datos y prescribe un tratamiento. Y además hace un seguimiento. Si el tratamiento no da resultado, se vuelve a empezar el ciclo hasta que se da con el problema y se soluciona. En este asunto, los datos con los que se funciona son falsos, todos, sin excepción. Ahora me centraré detallaré un poco más. Los informes, los estudios, los análisis que se hacen son o nulos o no existen, como pasa en España, o los poquitos que se hacen, como por ejemplo el de la macroencuesta del Instituto de la Mujer o el Centro de Estudios sobre la Violencia de Reina Sofía de Valencia, están manipulados, pero descaradamente. Entonces, el diagnóstico que se elabora es erróneo y, por supuesto, el tratamiento es inútil. De hecho, la ley es jurídicamente una aberración, es inconstitucional, no porque lo digamos nosotros que estamos afectados, ya lo dijeron en el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y entre otras cosas advirtieron estos organismos y otras muchas personas que lo único que van a conseguir esto es crear más violencia, que aumentaría el número de asesinadas, no muertas, y que además sería esto, daría la coartada para la creación de una industria de la que viviría de las subvenciones, y eso es lo que está sucediendo, efectivamente. Hay más asesinadas que antaño, y además se ha creado una industria alrededor de esto, de la que vive mucha gente, mucha gente. Por lo tanto, podríamos decir que la ley no se está aplicando, por lo menos en toda su extensión, o como debería. Hombre, la ley se está aplicando. Yo no estoy de acuerdo en que sí que hay una situación en la que puede haber otro tipo de maltrato, sobre todo hacia los niños y las niñas, y que podemos hablar también de hombres que puedan ser víctimas. La proporción no es la misma. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, hablaba del grave problema que supone la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. La ley nace específicamente contra la violencia de género porque el número de mujeres que mueren son muchas a manos de sus parejas o exparejas o maridos. Que existen diferentes estudios del Reina Sofía, del Consejo General del Poder Judicial, que también pues son científicamente comprobados que existe esa situación de violencia contra las mujeres, que es muchísimo mayor el número, que podemos decir que hay más muertas, pero hay más muertas porque las mujeres dan el paso mayor para decir hasta aquí. Hace muy poquito todavía en España se podía hablar y las mujeres a las que se les preguntaba, mi marido me pega lo normal, era la contestación por parte de ella. Sin embargo, ahora la mujer ha dicho basta, empieza a moverse de otra manera, empieza a romper esa relación. Y eso es lo que provoca además que él todavía la quiera controlar mucho más y llegan a esas situaciones de muertes incluso. No es porque haya una ley que haya aumentado el número de mujeres muertas, sino porque la mujer da un paso diferente, como ocurre con las mujeres que vienen de otros países, las mujeres emigradas. No es una proporción de, bueno, ha aumentado porque existe la ley y la ley no es buena y la ley no está funcionando como se debe, sino porque la mujer rompe ese ciclo.
Como cada semana, el equipo de Derecho a Juicio ha querido salir a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos. Si se cumpliera, creo que es un poquito incompleta, pero bien. ¿Habría que modificarla? Habría que mejorarla, sí, y más sanciones. La violencia de género, eso hay que aniquilarlo, hay que quitarlo, pero rápidamente de nuestro entorno. Eso es un mal que debemos de eliminarlo, pero ya. Y el gobierno tiene que hacer cosas para evitar ese mal. ¿Cómo cambiar la ley? ¿Habría que modificarla? Claro, y hay que poner más castigo para los que hacen esos delitos, porque así de esta manera, pues nada, 2 años y a la calle. No vale. Sobre la ley no la conozco bien, la ley, pero estoy en contra de la violencia de género, por supuesto. No la conozco, creo que la están utilizando también políticamente. Que me parece la ley que hay que modificarla, claro. Pero en igualdad, tanto para el hombre como para la mujer. No solo que haya una discriminación positiva hacia uno de los dos géneros. Debe ser igual para los dos. Pues que de género hay que saber primero qué es género. Primero hay que saber las palabras y buscar el concepto. Y después aplicar lo mismo que le he dicho, el perfil humano y profesional de cada uno. La educación, la formación y los principios morales éticos que tenga. Había que modificar muchas cosas, porque no solamente los hombres son los más tratados, hay muchas mujeres también. Yo soy mujer y estoy dentro de, que no es género, porque género es lo que se vendía antiguamente. El ser humano, independientemente del órgano sexual que tenga. No la conozco como para opinar sobre ella. En principio, por lo poco que he leído, pues me parece razonablemente bien, lógicamente. Las mujeres siguen muriendo. ¿Crees que habría que modificar esa ley? Sí, creo que habría que endurecer aún más las penas para este tipo de delitos. Pues puede ser mejorable, pero estoy a favor. ¿Habría que modificarla entonces? Todo, yo no entiendo de asuntos legales, vamos, no es mi especialidad, pero todo se puede modificar, pero por lo menos existe, hay algo. Antes no lo había. Hay que defenderla y hay que dotarla de medios para que se pueda aplicar bien y exigir a jueces, juzgados y toda la gente de la justicia a tomárselo más en serio que hasta ahora. Pues que hasta ahora no ha sido muy práctica. ¿Habría que modificarla? Obviamente. No, la tienen que endurecer más. Pues que cada vez está peor, que esto, como no lo controlen un poquito más, está llegando a unos límites que son incontrolables. ¿Crees que habría que modificar esa ley? Creo que sí, por lo menos ajustarla bastante, sí, porque últimamente se mata sin compasión y sin mirar a quién y las penas realmente no las hacen mucho caso. Que es un desastre, que no dan abasto, que conozco un caso que lo he vivido de cerca y es horroroso cómo funciona la ley en este aspecto. No se darán abasto, no sabrán manejarlo o no sé lo que será, pero es una pena. Francisco, yo no sé si quiere apuntar algo al vídeo que acabamos de hacer, porque sé que antes había quedado con ganas de rebatir algo que Covadonga había dicho. No, el vídeo no deja de ser una muestra de la desinformación que tiene el público en general, dado de la censura informativa sobre estos asuntos que tienen los medios de comunicación en general. Pues es un decálogo que firmaron ya hace tiempo y se sigue firmando. El último ha sido el periódico Público, el que se ha hecho también, ha firmado este convenio. El decálogo que tienen los medios de comunicación por los cuales tienen que mentir. A punto sexto y punto décimo, eso está colgado en internet, es fácilmente comprobable. Pero yo quería rebatir algunas de las cosas que ha dicho la señora Covadonga. Dice que la ley es necesaria el distinto trato. Eso es una aberración jurídica y por lo tanto, al final, como siempre que ha habido estas aberraciones jurídicas a lo largo de la historia, lo único que ha ocasionado es mayores problemas. En cuanto a que hay mayor número de mujeres asesinadas que hombres, es totalmente falso. Totalmente falso. En España el último dato más o menos fiable al respecto es el dato que da el Instituto de la Mujer en respuesta parlamentaria al Parlamento español. En aquel entonces, año 2000, el dato que elabora o que facilita el Instituto de la Mujer son 67 mujeres asesinadas por sus parejas por 44 hombres asesinados por sus parejas. Desde ese año el Instituto de la Mujer falsea descaradamente los datos y eso, no hay más que mirar los datos que facilita. En fin, es llamativo. Luego, ¿cómo se contabiliza los asesinados? Las mujeres, este año pasado, por ejemplo, a los 70 y pico. Si quitamos las extranjeras, por ejemplo, el ruso que está de vacaciones en Lloret de Mar con una finlandesa y la asesina, que no hay que andar casi con eufemismos.
¿En qué lista la ponemos? ¿En la española? Pues ha producido el asesinato en España, en la lista rusa, en la lista finlandesa. La ponen las tres, lo sabe usted muy bien, señora Covadonga. La española asesinada en Londres, ¿en qué lista la ponen? ¿En la Gran Bretaña o en la española? En las dos. Y luego, ¿cómo se contabilizan los asesinados, los hombres asesinados? He de recordar que, por ejemplo, este año, como en estos últimos años, la primera víctima de violencia doméstica de este año ha sido un hombre, no una mujer, un señor de Arteix, un abuelo. Pero podemos poner el ejemplo de hace cosa de un mes, cuando fue por Murcia, si no recuerdo mal, un señor que le mató a su mujer de 60 puñaladas y judicialmente ha quedado como un suicidio. Cualquiera se puede meter en Google y lo encuentra. Ha dicho la señora Naredo que son datos científicamente comprobados. La macroencuesta del Instituto de la Mujer, que es el único dato científico con el que se manejan, esa es una encuesta realizada con ninguna característica científica. Se elabora por llamadas telefónicas, no se puede comprobar la veracidad de la respuesta, solamente se pregunta a las mujeres, no se pregunta a los hombres, y las preguntas son inducidas a las respuestas, y las preguntas son del estilo de: ¿su marido, su pareja, no le deja relacionarse con sus amigos o su familia? Pues sí, hay muchas mujeres que sufren eso, pero cambiemos el sexo, ¿cuántos hombres no sufren eso? ¿Su marido, su pareja, no le deja el mando de la televisión? Pues sí, habrá muchos que pelean por el mando, pero ¿y cuántas mujeres, mi madre, sin ir más lejos? En fin, las preguntas son de lo más estúpido y carecen de todo rigor científico. En los países donde se han hecho estudios serios, por ejemplo en Estados Unidos, donde se ha garantizado a la pareja, a los dos, pues se ha preguntado a los dos, se ha garantizado la impunidad y la confidencialidad. Esto es, lo que aquí me digas no va a salir de aquí. Y además, si me reconoces que has matado, que has maltratado, yo no voy a ir al juzgado a denunciarte. Y se pregunta por activa y por pasiva a los dos. Se pregunta a la mujer: ¿usted ha sufrido maltrato? Su marido la ha pegado, la ha insultado, la ha escupido. Y se pregunta al marido: ¿usted la ha pegado, la ha empujado, la ha escupido? Y salen datos prácticamente iguales. Hay un 10%, por decir una cifra, un 10% de mujeres que reconocen que sí, que mi marido me pega, y un 10%, un 9, un 11% de maridos que reconocen que pegan a sus mujeres. Ves que se pregunta también al revés. Se pregunta al marido: ¿su mujer la pega? Y sale exactamente lo mismo. También se pregunta por pasiva a la mujer: ¿usted zumba a su marido? Porque la violencia, la maldad, la bondad está repartida equitativamente más o menos entre los sexos. Además, estos estudios se hacen longitudinalmente a lo largo de varios años y se comprueba efectivamente si eso es así o no. No he terminado, perdóname. Brevemente, por favor, sí. Francisco, el tiempo es el tiempo. La señora Naredo ha hablado lo de mi marido me pega lo normal, le traiciona al subconsciente, hace referencia a un libro de Lorente Acosta, que es un señor que miente más que habla, que por ejemplo dice que la media entre si sumamos 8, un número 8 y otro que es 4, está hablando de tasas de suicidio, la media es 2, 8 más 4 son 12, la media es 6. Esto lo sabe hasta un niño de parvulitos. En cuanto a que los emigrantes influyen, antes ha estado el señor Gavilán, pues es llamativo que el 40% de las asesinadas sean personas extranjeras, cuando la población extranjera en España es el 10%. Esto no deja de demostrarnos que la cultura, la educación, la forma de pensar es totalmente distinta. No tiene nada que ver el mundo musulmán con el mundo occidental. Señor Fogasti, perdone que le interrumpa, sí, pero el tiempo es el tiempo. Señora Naredo, tiene usted el turno de réplica. Bueno, yo sobre todo quería hacer hincapié en una cosa, es que las estadísticas que se pueden hacer con relación a las mujeres que son asesinadas no se basa en una que murió en Inglaterra, se cuenta en España, se cuenta en Inglaterra, no, para nada. Cuando se está hablando de los estudios que se están haciendo en España, se contabiliza lo que ocurre en todo el Estado español, es decir, no es una mujer española que está muriendo en Inglaterra y se cuenta en España y se cuenta en Inglaterra y se cuenta 3 veces, o sea, para nada. Sí, señora. Se está contando lo que está ocurriendo en España. Estamos hablando de la ley integral del 2004 en España, con lo cual no cuenta lo que está ocurriendo en Inglaterra o en otros países, sino lo que está ocurriendo en este momento y aquí. Y eso es lo que nos importa, porque desde luego estamos de acuerdo en que hay que hacer un buen estudio, unos buenos desarrollos para mejorar lo que haya que cambiar, pero sobre todo lo que tenemos que cambiar y partir de algo fundamental es que ¿qué estamos haciendo para que esto no esté funcionando, la ley no esté funcionando y sobre todo que vayamos a saco contra ello? Francisco, su turno de palabra. Bien, yo quería rebatir, el tema de la contabilización de las cifras. La señora Naredo ha comentado que no tiene nada que ver que el asesinato haya sido en Inglaterra o haya sido en Cataluña o en Andalucía.
Vamos a ver, aquí en estas cifras, 70 y pico muertes el año pasado y estos años atrás, se incluyen, por ejemplo, los abuelos que se autoeutanasian. Estos que están en una situación lamentable, tanto física, sí, señora Naredo, tanto físicamente como económicamente, que no pueden ni llegan a fin de mes ni a la primera semana. Y al final es él o ella, que se dan los dos casos, desgraciadamente, que mata al que está en peores condiciones y luego se suicida. Se dan los dos casos. Eso se contabiliza. Casos de drogadicción. Sabemos que todos los drogodependientes llegan a un estadio que al final son capaces de, por robarte 5 pesetas para la dosis, son capaces de matar. Por supuesto, los primeros que les roban y al final matan es a sus propios familiares, empezando por los padres. Cuando matan, asesinan a su padre, no sale. Cuando asesinan a la madre, violencia de género. Este es el tipo de contabilización falsa y errónea que da lugar a abultar las cifras en charlas para luego justificar los gastos y los estipendios. He de recordar que la mayoría parte de, aunque no es... siempre me dicen que no conviene y tal, pero es que desgraciadamente está muy mezclado. La mayor parte, el propio Conservatorio de Violencia de Género que dirige Montserrat Comas, cifra en un 80% las denuncias que se dan, o sea que el 80% de las denuncias de maltrato se dan en procesos de separación y divorcio. Pero es que he de recordar que según los distintos personas, organismos que están inmersos en estos asuntos, el 90% de las denuncias de maltrato son falsas a simple vista. Esto lo dijo ya en su día la jueza decana de Barcelona, la Junta de Jueces de Barcelona la respaldó diciendo que todos los operadores jurídicos son conscientes de ello, abogados, procuradores, jueces, fiscales, y uno de los últimos los últimos ya hace tiempo, fue el Congreso de Psiquiatría Forense celebrado en el Hospital San Carlos de Madrid, que dijeron eso, dependiendo del ponente, que estaba en una sola palabra, entre el 80 y el 90% de las denuncias son falsas a simple vista, y el resto, examinándolas un poco, también la mayoría, desgraciadamente, son falsas, o afortunadamente, porque no hay tantos maltratadores, afortunadamente. Quisiera también hablar... Naredo, ¿quiere replicar? Sí. Por ejemplo, hemos de comentar lo que dijo el señor don Eduardo Navarro, juez de Barcelona, que dijo que estoy harto, está publicado en la prensa, en el periódico de Cataluña, estoy harto de ver cómo mis compañeros prevarican en este asunto. Y simplemente por una cuestión elemental de perogrullo, porque hay juzgados, jueces, que dan el 100% de las órdenes de alejamiento, de orden de protección, sin mirarlo siquiera. Sí, pero si luego tampoco hay funcionarios suficientes para poder... Es que no, se curan en salud, Ana. Y yo también es comprensible la actitud del juez. ¿Y si es este el canalla que la asesina? Tengo luego a la prensa y todo encima mío, y se curan en salud. También es comprensible. Naredo, yo quisiera eso no es así, no. Perdóname, yo quisiera terminar con una cosa. He hablado de los juzgados que no están preparados y demás, y cómo algunos jueces hacen de su capa un sallo y toman sus propios criterios, saltándose a la ley a la torera. Yo quiero recordar, por ejemplo, el juzgado de violencia número 1 que dirige doña Raimunda Lorente, que tiene colgado un vídeo en internet que se ha hecho una protesta, una queja en el Consejo General del Poder Judicial, donde esta mujer, antes de la celebración del juicio, informa y asesora a la denunciante de lo que tiene que hacer, y la dice, sí, es que ese vídeo lo he hecho yo con Covadonga, y lo sé perfectamente lo que vi y lo que oí. Y le dice, vaya usted a Ana Mari, vete a Ana Mari y dile que vas de mi parte, y le dice la dirección y tal, Santa Engracia 128 y demás. Vamos al poco. No he terminado. Yo creo que es que además el juicio se celebra con el acusado ausente, pues eso es muy habitual, que ni se le cita, y lo hablo porque sé de lo que estoy hablando, porque está grabado con cámara. Lo que sí tienen que entender que es un debate, no podemos hablar seguido tanto, tenemos el perito no se le hace ni caso, el propio perito nos dice, es que cuando llego a la conclusión de que el maltratado es él, la jueza me impide adjuntar ese mi informe en el expediente. Eso está grabado, aportado al Consejo General del Poder Judicial, que lo han archivado. Lo cual de violencia doméstica es yo creo que no. Primero, además, no te falta el respeto, pero bueno. Yo tampoco, doña Covadonga. En este sentido, yo lo que quiero decir es que estás hablando de cosas que, bueno, que si tú has hecho ese vídeo y lo has llevado a donde tengas que llevarlo para que se averigüe, se vea y se investigue lo que está pasando, me parece correcto. Lo que no se puede hablar es generalizando y hablando de esa manera como que todos los juzgados están favoreciendo a las mujeres cuando no ocurre de esa manera. Estás hablando del juzgado número 1. Usted, y yo le rebato con otro ejemplo contrario. No. Hay jueces que cogían de la izquierda y jueces que cogían de la derecha. Yo no he generalizado ni he hablado para nada de jueces en concreto, de juzgado número 1, como estás hablando, cuando también sabemos...
Bueno, cuando también podemos saber que en estos casos nunca a la mujer se la dice aparte lo que debe decir, lo que debe de hacer, que los informes no se tengan en cuenta para nada, porque ninguna mujer es recibida particularmente por el juez o la jueza correspondiente para informarle de cuál es el paso o el camino por donde debe de ir. Estamos diciendo algo muy grave contra los jueces. No, yo he dicho contra un juez. Me da lo mismo. No ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Usted se ha hablado en plural, yo solo en singular. Bueno, yo creo que no se puede hablar de esa manera de una jueza concreta, porque se ha hablado de una jueza concreta de cómo puede estar ayudando a las mujeres para que digan la forma, o sea, una manipulación completa. No se llama prevaricar, es prevaricar. Bueno, yo lo que quiero decir es que las mujeres cuando llegan allí en esas situaciones por las que están asesoradas o por las que están informadas de cuáles son sus derechos son por los abogados o las abogadas correspondientes en ese caso que las están atendiendo. Es la única forma. En ningún caso un juez se pone de antemano con ellas, y menos cuando hay peritos. Raimonda Lorente. Es Raimonda de Peñafort, esa es... No, su padre le pusieron de nombre Raimonda Lorente, el Peñafort se lo añadió ella. Bueno, en este caso, además, los jueces en este caso hablan en el juzgado, delante de todos, tanto como él como con ella. El hombre siempre, en este caso, es llamado y está en sala para defenderse doña en Covadonga, todo momento. No falte usted la verdad. El primero es que además lo he sufrido en mis carnes y estoy harto de verlo porque voy por los juzgados y cotilleo. Yo también voy como perito. Por ejemplo, volviendo a Raimonda Lorente, grabado, la propia jueza le regaña a su oficial, me dice, ¿cómo demonios va a estar este señor presente, el acusado, si no se le ha citado? Y celebró el juicio. Guardia Civil, perfectamente localizable. Y celebró el juicio y le condenó por una denuncia falsa. Bueno, estábamos hablando antes también de las denuncias falsas. Todos sabemos muy bien que cuando hay una denuncia falsa hay que seguir el procedimiento adecuado para ir en contra de esa persona que pone una denuncia falsa. Sea hombre o mujer aquí. Sea hombre o mujer, sí, desde luego cualquier persona claro. y en cualquier delito. Exacto, Estamos el Código hablando Penal, Código Penal artículo 456, el tribunal tiene que claro. actuar de oficio contra el falso denunciante. Rara vez se hace. De hecho, yo tengo una sentencia de la Audiencia Provincial, María Pilar Oliván Lacasta, ponente, dice, si persiguiésemos las denuncias falsas no haríamos otra cosa. Y no las persiguen. Pues las denuncias falsas no existen tantas, y estás hablando de la jueza decana de Barcelona, que lo dijo en su momento, y se ha comprobado que no existen tantas denuncias falsas. Una de las mujeres que murió el 26 de febrero se le había acusado de ser ella la que había hecho la denuncia, el maltrato contra él, y ella era la que tenía la orden de alejamiento, era ella la que tenía la orden de alejamiento contra él, y esa mujer murió a manos de su compañero, asesinada totalmente. O sea, quiero decirte que en este caso, bueno, los jueces y las juezas son humanos, digamos, y pueden cometer errores, pero lo que no podemos estar hablando es de un 80 o un 90% de denuncias falsas cuando no están existiendo en ese tanto por ciento. No lo dijo doña María Sanonja, no dijo eso, dijo simplemente con la rueda de prensa, con motivo de la rueda de prensa, para comentar la memoria del año anterior, la memoria de los jugadores de Barcelona, dijo que había habido un aumento considerable de denuncias de maltrato en los procedimientos de separación y divorcio. Doña María Sanonja nunca dijo falsas. Fueron las feministas radicales. No, perdone, la Meretoque está ahí, está publicado. Nunca dijo falsas. Dijo que había un aumento de denuncias de maltrato en los procedimientos de separación y divorcio. Dijo falsas. Que no dijo doña Covadonga, no dijo pues falsas en ningún momento. Repase usted la hemeroteca. Pues sí, claro que sí. Y entonces fueron las feministas radicales las que intentaron callar a María Sanonja. Afortunadamente recibió el apoyo del señor Mena, fiscal general de Cataluña, el apoyo de la Junta de Jueces de Barcelona, de varios decanos de los jugadores, el de Madrid, el de Barcelona, el de Zaragoza, el de Valencia. Y al colmo fue el Congreso de Psiquiatría Forense del año 2004, celebrado en el Hospital San Carlos, dijeron, vuelvo a repetir, según el ponente, está grabado en las intervenciones, que entre el 80 y el 90% de las denuncias son falsas a simple vista. El último dato al respecto es el Instituto de Medicina Legal de Murcia, que dice que solamente el 16% de las denuncias de violación tienen indicios de verosimilitud. Solo el 16% puede que sean veraces. Bueno, estás hablando de violación, es otro tema, que aunque sea violencia también contra la mujer, porque en este tema estábamos hablando de la ley y de su eficacia y de nula. Lo que puede... Cada vez hay más asesinadas. No, pero no tiene nada que ver con la ley, también hay muchos más delitos de robos, de asesinatos, hay muchos más delitos del Código Penal, en España ahora mismo con esta ley hace muchísimo es una tiempo. Copia calcada de lo que sucedió hace 30 años en Estados Unidos. No es ninguna copia, no es ninguna copia calcada de lo que pasa. Al gobierno y demás decir que
es la ley pionera, no, es una copia mala de lo que pasó en Estados Unidos hace 70 años. La tuvieron que echar para atrás. ¿Sabes por qué? Porque un juez sentó en el banquillo de los acusados a todos los diputados y senadores por haber aprobado una ley sabiendo que era ilegal e inconstitucional. Estamos hablando de la ley española. En la ley española se está copiando en Costa Rica, en la India, que hay muchas culturas, muchas religiones. No se está copiando de nada. No se está copiando de nada. Ha aumentado las asesinadas, da igual que sean hinduistas, brahmistas, mahometanos, da igual. Porque la canalla de la misma, la estupidez de la misma, y al final lo que está sucediendo es que hay más asesinadas. Hay más asesinadas porque hay más mujeres que dan el paso para dar. No es falso. Y le voy a poner un ejemplo de lo que sucede con hay muchas más mujeres también que salen de una situación de violencia porque dan el paso también. De todo esto. No se nos oye a los dos. Le dejo turno, perdone. Termine, doña Covadonga. No, lo que yo quería decir era que hay muchísimas mujeres que dan el paso, que rompen con esa relación, muchas mujeres que además es importante transmitir también que se sale de esa situación, que se pone fin a esa situación, que desgraciadamente hay mucha mujer muerta, pero no es porque haya una ley, no hay una ley. A mí me gustaría, perdonen, brevemente, por favor, Francisco, conteste, pero brevemente, por favor. A ver, yo quiero poner, por ejemplo, el caso de la mujer de Puerto Llano, Ciudad Real, la que todos recordaremos que murió quemada, asesinada por su exmarido. Se tropiezan en la calle y el tipo canalla la rocía con un líquido inflamable y la prende fuego. Se quema en un 80% de su cuerpo. Voy deprisa. Sorprendentemente en Puerto Llano, a pesar de tener una petroquímica, no tiene unidad de quemados y la trasladan aquí a Madrid, a Getafe, a la unidad de quemados de Getafe. La madre de la agredida, una abuela, para no liarnos, abuela, madre y niños y nietos. La abuela, que es una abuela joven, se viene a la cabecera de la cama del hospital a cuidar a su hija. Al cabo de unos 8 meses, la entrevistan a esta abuela, la entrevistan a Rosa Quintana en su programa, en Telecinco, y entre otras cosas comenta que va a perder la casa donde vive en Puerto Llano porque es de alquiler, y como están cuidando a su hija, no puede trabajar y pierde la casa. Entonces Ana Rosa Quintana le dice, bueno, pero ¿está usted recibiendo ayudas del ayuntamiento? Dice, no, se les ha llenado la boca, pero todavía no te recibe un duro. Está usted en Getafe, en Madrid, le recibirá ayuda de la Comunidad de Madrid. Para nada, me dicen que tengo que empadronarme aquí en Madrid, pero claro, entonces perdería lo otro, lo uno por los otros, la casa sin barrer. Ana Rosa Quintana se cabrea, y bien cabreada, y dice, no se preocupe que yo le pago el alquiler. Y yo creo que Ana Rosa, porque tendrá otros defectos como humana que es, pero conociéndola yo sé que la pago el alquiler. Desgraciadamente solo tuvo que pagar 2 o 3 meses el alquiler, porque aquella pobre mujer murió al final. Por supuesto se hace una manifestación, los 5 minutos de silencio delante del ayuntamiento, el alcalde y la concejala de la mujer del ayuntamiento de Puerto Llano vuelven a decir, con lo que hemos ayudado nosotros a esta familia, patatín, patatán, y piden más endurecimiento de las penas y más medios económicos. Nadie le dio el micrófono a aquella abuela para acordarse de la familia del alcalde y la concejala, ni a los nietos, que se han quedado huérfanos de madre asesinada por ese canalla y de padre que espero que se pudra en la cárcel. Situaciones dramáticas, desde luego, las que se viven. Me gustaría introducir otro nuevo punto a este debate. Evidentemente es aberrante y se condena de una manera tajante el maltrato tanto por parte de mujeres como por parte de hombres, eso que quede completamente claro. Pero sí que es cierto que hay un índice de maltratados en sexo masculino. ¿Por qué esto no aparece, este hecho no se contempla en la ley? Covadonga. Bueno, la ley surge como una necesidad para cubrir el número de mujeres que son víctimas de maltrato, que son asesinadas por sus parejas o exparejas. Es decir, el Código Penal recoge los casos en los que hay una situación de maltrato, digamos, no específicamente así, pero sí que hay una situación en la que se condenaba y se juzgaba como falta o como delito, dependiendo bueno, según la tipificación que recoge el Código Penal. Surge la ley por una necesidad importante, porque son muchas las mujeres víctimas de una situación de maltrato durante muchísimos años, pero con una media a lo mejor de 5 o 6 años ha bajado, cuando antes había incluso hasta 10 años en una situación de maltrato, y entonces se consideró necesaria e importante que una ley específica para estas situaciones. Lo que es contra los hombres que son víctimas de malos tratos, existe el Código Penal, igual que antes existía para las mujeres, y por lo cual se estaba juzgando desde el Código Penal. Esa es la diferencia, o sea, el volumen y la importancia del hecho de que muchas mujeres estuvieran sufriendo esa situación y muchas mujeres fueran asesinadas por su pareja o expareja. O sea, en ningún momento se consideró que solamente era por las mujeres, porque había que ser las mujeres por alguna cosa que bueno, era como una especie
especie de caprichos, sino Pero por el quizá volumen, el hecho... igual que en su momento hubo una ley antiterrorista, que se tuvo que hacer algo específico, diferente de lo que se recogía en el Código Penal, pues por la importancia y la gravedad de la situación. La violencia contra la mujer es una lacra social importantísima, es un hecho y un problema que viene desde la raíz patriarcal del sistema patriarcal educativo. Entonces, por eso se ha considerado necesaria. Igual sí que hubiera estado contemplado, y esto es una pregunta que yo lanzo a los dos, si hubiera estado contemplado en la ley también estos hombres que sufren esta violencia doméstica, violencia de género, distintos nombres para una misma situación, si sí que estuvieran contemplados en esta ley, ¿con eso podríamos evitar llegar a los niveles que hemos llegado en el caso de la mujer? Yo lanzo esa pregunta. No, la cuestión no es que hubiera entrado los hombres en la ley específica, o sea, que hubiera sido una ley contra la violencia, contra los malos tratos, se hubiera tenido que denominar esta ley, ¿no? No habría ni disminuido, en este caso, la violencia contra las mujeres y la cantidad de mujeres que han muerto asesinadas. No tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de... No, me refiero, por supuesto, no tiene nada que ver, hombres y mujeres, me refiero a que ¿hay que llegar a esta situación también en el caso de los hombres para que aparezca en la ley? ¿O si ya aparecieran, podríamos evitar que lleguen al nivel de casos que hay de mujeres hoy en día? Esa era mi pregunta. No, perdona. Entonces, no, yo lo que creo es que si el número de hombres que son víctimas de malos tratos por parte de las mujeres y que mueren a manos de mujeres es tan significativo y ellos lo consideran tan significativo, yo creo que debe haber un movimiento por parte de ellas en las que se ponga sobre el tapete, digamos, esto es lo que está pasando, esta es la situación y pues bueno, cualquier gobierno, independientemente del partido que hubiera detrás de ese gobierno, se plantearía la necesidad de una ley específica. Estamos hablando, pues eso, como la ley antiterrorista, como decía antes, o la ley de violencia de género, ¿no? Su turno, por tiempo, lo siento, su turno, Francisco, le pido brevedad. Sí, las cifras de asesinadas, vuelvo a repetir que está manipulado y que son falsas en su mayor parte. Que hay hombres asesinados, le vuelvo a repetir, más o menos todos los años la misma cantidad. Vuelvo a repetir, este año el primero ha sido una vez más un hombre, la primera víctima de violencia doméstica, de género es otra historia, por la parte de falsedad y un disparate gramatical. El primero ha sido este año el alcalde de Arteiso, un abuelo de Arteiso, La Coruña, asesinado por su esposa. Les recuerdo, por ejemplo, el exalcalde de Formentera, asesinado por su exesposa de un telefonazo. Está en la calle. Está en la calle. Casos de estos, todos los que quiera. Repito el de antes, 60 puñaladas y le han declarado suicidio. ¿Necesidad de esta tipificación especial de la ley? Nula. Ninguna, no hacía falta. Afortunadamente el Código Penal ya establecía las penas suficientes de independientemente fuese hombre o mujer. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues, por ejemplo, la ley, para que nos entendamos que esto no hace falta que pase por una facultad de Derecho y que se sepa, cualquiera puede entender el disparate. La ley de violencia de género elimina de facto la presunción de inocencia y pone en su lugar la presunción de veracidad de la víctima. La simple palabra de la mujer es prueba suficiente y estamos hartos de verlo. Pero ya no solo eso, es que la ley de igualdad, su artículo 12 está negro sobre blanco, artículo 12, es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia. ¿Miento, doña Covadonga? Artículo 12, ley de igualdad. Y la ley de género, aunque en el articulado no lo dice, en el protocolo de policía que está el señor aquí, el señor de la Confederación y demás, es eso. Rodrigo Gavilán. Rodrigo Gavilán, pero gracias, Ana, no me salió el nombre. Basta una simple llamada telefónica, podemos hacer la prueba. Usted ahora mismo descuelga el teléfono, llama a la Guardia Civil, aquí hay un calborota que me está insultando y en menos de 2 minutos hay aquí un coche patrulla y salgo esposado. Eso lo he vivido yo en mis carnes. Yo también he vivido muchas Yo he vivido en mis carnes. Estamos hartos de ver como la mayoría de las casos, el año pasado más de 165.000 datos de Montserrat Comas, Observatorio de Violencia de Género, más de 165.000 hombres detenidos, sales detenidos, esposados delante de tu familia. A mí me detuvieron con mis propios hijos. ¿Que hay denuncias falsas? Yo tengo una condena, no denuncia ya, condena por amenazas e injurias por telepatía. No soy el único telépata perverso condenado en España. Y le puedo traer las sentencias. Disparates estos, todos los que usted quiera. 165.000. ¿Sabe cuántos están condenados? 6.000. En números redondos. El resto absueltos. Entre otras cosas, porque la mayoría, perdóneme, es mi turno. Usted ha tenido 2 turnos de palabra y yo no le he interrumpido. La mayoría porque efectivamente, como habéis, ¿quién ha sido la que ha intervenido? La señora anterior. Carmen Ronell. Carmen ha dicho que la mayoría se absuelven. Pues claro, porque si el juez ve que no hay indicios de delito siquiera, pues absuelve su obligación. Y si la denunciante, en este caso, ve que sus intereses no han sido tenidos en cuenta, pues lo que tiene que hacer es recurrir ese archivo.
como cualquier ordenamiento jurídico que tenemos. Es de perogrullo, vamos, es de sentido común. La mayoría son absueltos, pero es que además sabemos que la mayoría de las condenas son por conformidad. Esto es, te denuncian un viernes, que es una práctica muy habitual. Te denuncian un viernes por la tarde, Francisco, por tiempo y te tenemos. pasas la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo en el calabozo, porque hasta el lunes el juez no te recibe. Lo sabe usted perfectamente, doña Covadonga. Y después de 3 días en el calabozo, que te han quitado hasta la dignidad, porque te quitan los zapatos, te quitan el cinturón, te quitan el reloj, no sabes qué hora es, se han pasado 1 día, 2, 5, y llegas al juez y el abogado de oficio, que bueno, la mayoría desgraciadamente, en fin, me muerdo la lengua, le dicen al señor acusado, allánate, confórmate di que efectivamente eres culpable porque así te rebajan la pena. Y entonces en vez de la pena es menor a 2 años y no ingresas en prisión por no tener antecedentes penales. Y el hombre ese que se ha tirado 72 horas en el calabozo, que está más despistado, bueno, pues lo que hace es al final seguir el consejo de quien sabe, en teoría, que es el abogado de oficio, y efectivamente se allana. Y cuando sale es cuando se da cuenta del error, porque entre otras cosas no puede recurrir, haberse declarado culpable, no puede recurrir, esa sentencia es firme. Bueno, Francisco Zugasti, perdón, pero ya son muchos los temas, indudablemente, que nos quedan por hablar, pero hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Doña Covadonga Naredo, don Francisco Zugasti, muchas gracias por estar con nosotros en Derecho a Juicio. A ustedes les espero la semana que viene aquí en Derecho a Juicio, no se lo pierdan.